Hola amigos, esta semana quiero compartir con ustedes un poco de la investigación que he hecho con respecto a los últimos días. Ustedes saben que he sido muy respetuoso de las creencias cristianas en general, pero esta creencia en particular la tienen no solamente los testigos de Jehová, sino otras denominaciones cristianas que estamos viviendo en los últimos días. Entonces quiero compartir un poco de información de lo que he encontrado con respecto a este tema. Recuerda, si te gustan los videos, suscríbete y dale like a la página de Facebook. Recuerda que ahí tenemos también unas historias muy interesantes de ex testigos. Y bueno, los testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas se basan en lo que dice en parte Mateo 24 con respecto a las señales que iba a haber antes de que Jesús regresara o de los últimos días de este sistema de cosas o de este mundo. Una de ellas es que se levantará nación contra nación, como tú bien sabes. Se supone que antes de que Jesús regrese o antes de que se acabe el mundo, iba a haber un aumento de guerras, de conflictos armados, y muchas denominaciones cristianas creen que ahorita estamos viviendo eso porque pues ha habido un montón de guerras en el siglo XX y un montón de muertes. Quiero darte las estadísticas que encontré. Esta en particular se me hace muy interesante. Aquí vemos los conflictos armados y las muertes que han ocasionado, la tasa de mortalidad que ha ocasionado cada conflicto armado en los últimos siglos. Y por ejemplo, si te fijas, dice la Segunda Guerra Mundial está en el 9º puesto. Dice que fue en el siglo XX. Fueron 55 millones de muertes. Y a nuestro tiempo, el número de habitantes de la población en general serían 55 millones. Pero por ejemplo, si nos vamos a las conquistas mongólicas, que es el número 2, fue en el siglo XIII, se calcula que hubo como 40 millones de muertos, que si hubieran pasado en el siglo XX con la tasa de la población que teníamos en el mundo en el siglo XX, hubieran sido 278 millones, es decir, muchísimos más millones de muertes que los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me llamó la atención que la Segunda Guerra Mundial tiene el lugar número 9 y la Primera Guerra Mundial está en el lugar 16. Tenemos conflictos sangrientos mucho peores extrapolados a la población actual. Igual aquí podemos ver en estas estadísticas la tasa de muertes en combate en los conflictos armados después de la Segunda Guerra Mundial. Si te fijas, después de la Segunda Guerra Mundial las muertes por conflictos van a la baja. También las muertes por genocidios y por asesinatos en masa, si te fijas, van hacia abajo, van constantemente hacia abajo. Aquí en esta gráfica podemos ver el porcentaje de muertes en masa. Ha ido disminuyendo a partir del año 2000, cayó drásticamente. Entonces, si te fijas, realmente en el siglo XX y ahora lo que va del siglo XXI, las guerras han ido disminuyendo y la muerte por guerras han ido disminuyendo. Otra de las señales de la pronta venida de Jesús es acerca de que iba a haber escasez de alimento. Aquí te puedo mostrar pues sí, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido periodos de hambre y mucha gente ha muerto. No solamente en el siglo XX, si tú te fijas en la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido muchas epidemias de hambre. Y estas son las estadísticas desde 1860. Si te fijas, hubo un periodo en el que hubo pues realmente muertes a causa de hambrunas, pero ya a partir de 1970 la cantidad de muertes por hambre ha disminuido considerablemente, notablemente. Acuérdate que cuando haces estadística tienes que comparar una cosa con la otra que sean similares.
Si tú dices, es que por ejemplo, ahorita hay muchísimas muertes por hambre, hay muchísimas muertes por guerra, pues sí, pero la población del mundo ahorita es mucho mayor que la de otros siglos. Pero sirve hacer el ejemplo como lo que te mostré con respecto a las guerras, porque si tú haces la tasa de población con la tasa de muertos que hubo, te das cuenta de que realmente fue un gran porcentaje. Una de las cosas que chequé es que el porcentaje de muertes en Europa que hubo por la Segunda Guerra Mundial fue aproximadamente un 8% de la población de Europa. Y en las guerras del siglo XVIII, solamente en las guerras del siglo XVIII, murió un 16% de la población de Europa. Entonces, sí fueron menos millones de muertes, pero en comparación con la población general fue un montón. Otra de las señales de la venida de Jesús serían los terremotos en un lugar tras otro. En esta gráfica te muestro que ha habido terremotos muy fuertes a lo largo de la historia que se han registrado con el número de muertes aproximadas que hubo. En 1200, si te fijas, hubo aproximadamente 1 millón de muertes en Egipto y Siria. Y así te puedes ir hacia atrás. En este estudio se nos muestra, se llama Global Risk of Big Earthquakes Has Not Recently Increased. O sea, que el riesgo de los terremotos a nivel mundial no ha aumentado. Se nos muestra que si tú te fijas en los puntitos equivalen a un terremoto desde 1900, se ha mantenido en una constante estable desde 1900. Y en este otro también vemos a partir de 1990 hasta ahorita se ha mantenido en una constante. Entonces los científicos nos dicen, ok, sí, se sienten mal los terremotos, tenemos mejor tecnología para diagnosticarlos, para saber que hubo un terremoto, pero se han mantenido en una constante a lo largo de los siglos. Igual, otra de las señales es que iba a haber pestes en un lugar tras otro. Y este es un tema que a mí en lo particular, pues tú sabes que yo soy médico. A mí, a lo largo de mi carrera como médico, tengo en la medicina desde los 16 años que entré a estudiar. Jamás me ha tocado ver un caso de un pulmón de acero como los que te muestro. Jamás me ha tocado ver una sala de urgencias como esta que te muestro, donde están todos tirados por influenza. Jamás me ha tocado ver muertes por sarampión. Jamás me ha tocado ver tosferina. Jamás he visto difteria. Jamás he visto tétanos. Un montón de enfermedades que yo sé que existen, sé que existieron, que lo aprendí en la escuela, pero que jamás he visto. Y como estas te puedo mencionar muchísimas más. Nunca he visto tampoco así las salas así en una epidemia, una peste como tal, que mate muchísima gente al mismo tiempo. De hecho, en estos gráficos te muestro cómo ha aumentado la esperanza de vida de la humanidad en general. En los últimos años, el grupo de más de 100 años ha aumentado un 1000%. Es decir, cada vez más gente vive más. Antes del siglo XX la gente se moría por cualquier cosa, por una gripa se moría, por dar a luz, el riesgo de morir por dar a luz era enorme. Aquí en esta gráfica vemos cómo a lo largo de las décadas ha ido aumentando la expectativa de vida. En 1840 la expectativa máxima en general era de 50 años o menos, 48 años. O sea, yo para ahorita, para la edad que tengo, ya estaría más allá de la mitad de mi vida, si es que sobrevivía a las enfermedades de niño, porque los niños se morían de todo, hasta por una diarrea. Igual aquí vemos la tasa de mortalidad de varias enfermedades, de sarampión, de escarlatina, de fiebre tifoidea, de tosferina y de difteria. Ve cómo van disminuyendo a partir de 1900 hasta ahorita. Aquí vemos la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos. Fíjate cómo era de un 800 a 0. O sea, aquí por ejemplo en México, aunque México tiene una tasa de mortalidad alta en comparación con los países de primer mundo, como te mencionaba en el video de las transfusiones de sangre, es bajísima y nunca ha sido tan baja como en estas épocas.
Igual aquí te muestro la tasa de mortalidad infantil a lo largo de las décadas. Si te fijas también va hacia abajo. Los niños ya en general no se mueren de cualquier cosa. Entonces cuando te digan que está horrible el mundo porque hay un montón de enfermedades y que porque el ébola, ¿tú conoces algún caso de ébola? O sea, lo escuchas en la radio. Recuerda que las noticias siempre lo que vende es lo sensacionalista, las muertes, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, aquí en tu casa, en tu colonia, pues no vas a encontrar un caso de ébola. Eh, Aquí en mi ciudad el dengue es de lo más común que hay y las muertes por dengue son también ínfimas. En segunda Timoteo se nos muestran las características de las personas que iban a vivir en los últimos días y ya te mencionan que sean amadores del dinero y desleales y cosas así. Dime en qué época de la humanidad la gente no ha sido amadora del dinero, desleal, desobediente y demás. Incluso en la misma Biblia se dice que si tenías un hijo desobediente lo tenías que sacar a que los jueces lo amedrentaran. Entonces siempre ha habido la humanidad, nuestra naturaleza como humanos, siempre ha sido así. Pero aún así, en estas gráficas vemos, por ejemplo, esta es una gráfica de los homicidios, de la tasa de homicidio en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y si te fijas, han disminuido. La tasa de homicidios en el mundo, ahí puedes ver que está disminuyendo. En mi país, en México, que acabamos de pasar por una guerra de narcotráfico y que se puso muy feo, esta es la tasa de homicidios en México. Si tú te fijas, a principios del siglo era enorme, te mataban por cualquier cosa. Disminuyó muchísimo después de la guerra del narco, subió un poco, pero aún así no se compara a como estaba a principios de siglo. También otro de los casos que siempre escuchamos del bullying de los niños, de los abusos sexuales de niños, de el abuso físico a los niños, aquí estas gráficas te muestran que también, a pesar de que hacen noticia y que ahorita está la sociedad más consciente de estos problemas, también han ido disminuyendo. Estas son las estadísticas para la violencia de pareja y el asalto, los ataques de violación, ataques sexuales, también han ido disminuyendo. Son los porcentajes de países que tienen democracia y de países que tienen autocracia o que son de dictaduras. Y si te fijas, los países que han ido tomando la democracia han aumentado muchísimo y los de dictadura han disminuido. Y esto de que estamos en los últimos días y en el fin del mundo y demás no es algo nuevo. A lo largo de la historia del cristianismo, como desde el principio, realmente se pensó que Jesús iba a regresar pronto. Y si tú lees la Biblia, si tú has visto que Jesús dice, la Biblia se cierra diciendo, mira, vengo pronto, dice Jesús, y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. O sea, desde que se originó el Nuevo Testamento están los cristianos esperando a Jesús. Las cosas que te mencionaba en el video pasado es lo que dijo Jesús de la generación. Y si tú lees lo de Mateo y te vas al cuadro histórico, él dijo, no pasará esta generación sin que vean estas cosas. Muchos cristianos lo toman como que, bueno, fue la destrucción de Jerusalén. Pero si lo lees así objetivamente, Jesús estaba diciendo que esa generación de judíos iban a ver el fin. Aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para amonestación de ellos que estaban afines del sistema de cosas. O sea, él creía que ellos eran los cristianos que iban a ver el fin. Igual aquí en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo confiaba en que algunos de ellos que vivían en esa época iban a ver a Jesús regresar y se iban a ir con él sin morir. Entonces tú puedes pensar que bueno, pues fue algo profético para nosotros, pero si realmente desde ellos, desde el primer siglo creían eso, ahorita pues también lo lees y tú dices, bueno, pues también, a lo mejor yo también me voy a ir con él al cielo,
pero a lo mejor pasan otros 2000 años y él todavía no regresa. Aquí en lo que dice en Hechos, el apóstol Pedro, cuando se hizo esto del Espíritu Santo y del Pentecostés, les explicó a la gente que así como Joel había profetizado que en los últimos días se iba a derramar Espíritu Santo, él, el apóstol Pedro, pensaba que él y ellos estaban viviendo en los últimos días. El escritor de Romanos, que también fue el apóstol Pablo, nos dice que la salvación estaba más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes, porque ellos, o sea, realmente toda la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pensaba que Jesús regresaría en el primer siglo. Eso, mi pregunta hacia ti, independientemente si eres cristiano, si eres creyente o no, ¿por qué pensar que a ti te va a tocar ver venir a Jesús otra vez si ya van 2000 años de más o menos una cuestión constante? Y de hecho en el último siglo se ha mejorado muchísimo la expectativa de vida de la gente, la calidad de vida de la gente, la salud. Te aseguro que tú no has visto un conflicto armado, no has visto morir a un familiar tuyo en una guerra. Pocas personas han visto una epidemia que mate a tanto porcentaje de la ciudad. Entonces, ha mejorado la humanidad. Tiene sus problemas y seguimos siendo humanos y seguimos teniendo cuestiones de contaminación y demás, pero en términos generales estamos viviendo en una época dorada, que pocos humanos pudieron volar, pocos humanos pudieron tener la capacidad de viajar a cualquier parte del mundo, pocos humanos tienen en su mano, en el celular, toda la información que ha habido de la humanidad desde el principio. Entonces, yo creo que no hay que ser pesimistas en este aspecto. Puedes seguir esperando que Jesús venga, pero sin el miedo, porque a lo mejor no son estas las fechas de los últimos días. Cuando alguien me dice que el mundo está horrible y que se va a acabar porque está bien feo y demás, me imagino a esa persona así como estas personas que están en la iglesia, gorditos, bien alimentados, que jamás han sentido lo que es el hambre, con su carro nuevo, con su ropita nueva, con su celular, posteando en un blog, está horrible el mundo y se va a acabar. O me imagino a estos chavos cristianos con su ropita nueva, su celular, su relojito, bien comiditos en una casa, con su climita, leyendo la Biblia diciendo, sí, el mundo está horrible, ya se va a acabar. Entonces, te dejo nada más de tarea, primero que investigues y segundo, que no seas pesimista. Las denominaciones cristianas que usan el miedo para que tú les creas, yo creo que no valen la pena. Nos vemos la próxima semana.